¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, compañeros? En esta oportunidad vengo a hablarles del trabajo que se encargó para el curso, que trata sobre un flujo a través de canales con secciones no prismáticas. En ese caso a mí me ha tocado el tema de contracción. Em, bueno, entonces rápidamente yéndonos al marco teórico. Bueno, cabe resaltar que para empezar debemos saber que nos encontramos dentro de lo que es el tema del flujo rápidamente variado, ¿no? Esto hace referencia a contextos, digamos, ¿no? Situaciones en los que se producen estas variaciones, digamos, ¿no? Grandes y rápidas en lo que concierne a la teoría, a la geometría de la sección. Es decir, pasamos, por ejemplo, de una sección bastante ancha a una sección de menor ancho, ¿no? Entonces, y eso se da en una longitud bastante corta, ¿no? Y evidentemente diferentes casos que también entran dentro de la definición de lo que es un flujo rápidamente variado. Ahora, evidentemente este problema se va a agudizar o va a ser un poco más interesante analizarlo cuando se trata de secciones no prismáticas. Con secciones no prismáticas se refiere, o bueno, canales no prismáticos, se refiere a justamente esta variación de las secciones, ¿no? Ya no se trata de un canal homogéneo con una sección homogénea a lo largo de una distancia, sino ya estamos hablando de una variación que va a generar, digamos, ¿no? este cambio, ¿no? En la geometría, y si es una longitud bastante corta, puede evidentemente ser analizado dentro de este campo. Y entonces, bueno, justamente a estas situaciones también se les puede denominar como transiciones súbitas, ¿no? Ahora, las transiciones súbitas es lo que he estado explicando hace un rato, ¿no? Que obviamente está dentro de lo que es el concepto del flujo rápidamente variado, y significa lo que ya iba diciendo, ¿no? Es esta variación, digamos, ¿no? De las secciones transversales del canal en distancias cortas, ¿no? Entonces, bueno, estas transiciones, digamos, ¿no? Estas variaciones, las podemos clasificar en dos grupos por ahora, digamos, ¿no? Evidentemente, la teoría ofrece también varias posibilidades, pero para el caso de este trabajo, específicamente vamos a hablar de una que es de contracción, pero evidentemente también existe el caso de lo que es una expansión. En pocas palabras, una contracción es cuando se pasa de un ancho grande a un ancho más pequeño, y una expansión es el caso contrario, ¿no? Pasamos de un ancho pequeño a un ancho más grande, y evidentemente se da un espacio para la transición. Entonces, bueno, acá en la figura a continuación podemos ver estos casos, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver lo que sería un caso de contracción, porque estamos pasando de un ancho mayor a un ancho menor. Y en el lado derecho podemos ver lo que sería una expansión, que estamos pasando de un ancho, digamos, menor a un ancho mayor, ¿no? Que sería lo que estamos viendo acá, pues, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿no? Lo que podemos hacer para analizar estas situaciones, por ejemplo, tomar un caso de contracción. Entonces, como ya iba mencionando, ¿no? Aquí tenemos el ancho mayor, el ancho menor, la zona, digamos, de una pequeña transición, el caudal y, bueno, varios datos que vamos a necesitar para el análisis. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es justamente poder identificar, ¿no? Estas áreas que vamos a ir analizando a través de la teoría y evidentemente después en el método de resolución que también va a devenir en un problema. Entonces, para ello, lo que hacemos es identificar tres áreas, ¿no? La primera área sería el área, en este caso, de contracción, la sección con mayor ancho. En segundo lugar estaría la sección bueno, esta pequeña área de transición. Y la tercera parte sería ya la sección de menor ancho, pues, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en esta situación es, bueno, aplicar la ecuación del momento de flujo gobernada, bueno, por esta expresión. Y si lo que nosotros hacemos es asumir que es esta variable, ¿no? F sub f va a ser igual a cero, le añadimos la ecuación de continuidad al análisis, que es caudal igual a velocidad por área, y asumimos que los coeficientes beta van a ser igual a cero, y los tirantes Y2, y bueno, el tirante Y2 va a ser igual al tirante Y3. Podemos llegar a esta siguiente ecuación para que va a estar relacionando al número de Flood, ¿no? Al número de Flood al cuadrado. En este caso se menciona F1 porque estamos hablando de la primera, de la primera área en análisis, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sabemos es que es el número de Flood
como tal, digamos, no fruit, es igual a la velocidad sobre la raíz de la aceleración de la gravedad por el tirante. Ahora, esta fórmula es para el caso en que nos encontremos en un canal rectangular, ¿no? Que también es justamente el análisis que vamos a hacer para el problema en mención, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es justamente con la ecuación que acabo de mencionar, tomando en cuenta la definición de lo que es el número de Fruit, y realizando una división entre los tirantes Y3 y Y1 que corresponderían al tirante en el ancho mayor y al tirante en el ancho menor, podemos obtener esta gráfica que nos va a relacionar estos valores, ¿no? Que son hipérbolas, ¿no? Que van a estar gobernadas por diferentes aspectos, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, hay varias curvas, digamos, que nos dan esta relación entre el tirante 3 sobre el tirante 1 y el número de Fruit. Y evidentemente existen también casos particulares, ¿no? Como por ejemplo, en el caso en el que la división de ancho sea igual a 1, estamos hablando de un canal con sección prismática. ¿Por qué? Porque si la respuesta es 1, significa que ambos números son iguales. Entonces, si ambos números son iguales, entonces, digamos, se reduciría un poco el problema en cuestión. Y bueno, podemos usar la siguiente ecuación de frente, ¿no? Que es el número de Fruit al cuadrado es igual a 0.5 por lo que sigue, ¿no? La división del tirante 3 entre el tirante 1 por el tirante 3 entre el tirante 1 más 1. Entonces, bueno, ¿no? Además, lo que podemos observar es que, bueno, para las condiciones en las que el número de Fruit sea igual a 1, van a haber casos, digamos, en los que, si lo dividimos con una línea, ¿no? Cuando Fruit sea igual a 1, en casos que va a estar arriba, digamos, ¿no? Números en los que Fruit va a ser supercrítico, digamos, ¿no? Porque es mayor a 1, y menor a 1 en los que va a ser subcrítico, pues, ¿no? Entonces lo podemos dividir en 4 regiones. La primera región sería, bueno, cuando el flujo es supercrítico a través de la transición. La región 2 es cuando el flujo a través de esa transición, o bueno, va a ir de supercrítico a subcrítico. Eh, en tercer lugar, bueno, la tercera región sería que el flujo es subcrítico a través de la transición. Y en la última región, en la región 4, tendríamos que el flujo a través de la transición va a pasar de subcrítico a supercrítico, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahora, existen partes de esta gráfica que estaba mencionando, ¿no? Que, digamos, por el mismo hecho de que estamos haciendo un caso analítico, un caso teórico, básicamente, es lo que dice la palabra, ¿no? Son casos teóricos que puede que no sucedan en la vida real, como por ejemplo, hay algunas de esas curvas que lo que nos puede botar en cuestión de energía es o un aumento de la energía o un incremento o una pérdida negativa de la energía. Y como sabemos, eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque el flujo constantemente pierde energía por el mismo hecho de que está transitando por el canal, pues, ¿no? Entonces no hay forma de que, digamos, se obtenga un incremento de energía o una energía negativa o una pérdida negativa, ¿no? Que, bueno, sería lo mismo que un aumento de energía, pues, ¿no? Entonces se propone esas ecuaciones que nos van a ayudar a justamente calcular esa variación. Ahora, dependiendo de las condiciones que le demos ¿no? que tengamos nosotros, ¿no? Claro, el contexto del problema, sí se puede llegar a un caso real, pero tienen que ser condiciones bastante específicas, digamos. Uno no siempre, en estos casos, sobre todo analíticos, no siempre va a llegar a la realidad, ya que como vamos a ver, digamos, ahora, esto no significa que el método no sirva, ¿no? Sino eh, sí sirve porque nos ayuda a aproximarnos a lo que es la realidad. Y como vamos a ver a continuación en el resto de la explicación, varios de los autores que han tratado de modelar más o menos estas situaciones han realizado mediciones empíricas y lo han contrastado con resultados teóricos, analíticos, ¿no? Y así es constantemente como se va avanzando, ¿no? En el estudio de estos casos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? También lo que podemos hacer es finalmente las líneas punteadas de la gráfica que está acá arriba, eh, las líneas punteadas representan lo que es una expansión. Entonces, una expansión horizontal, ¿no? Entonces, esas curvas en particular, digamos, el número de Fruit de esas curvas, ¿no? Y evidentemente que está relacionado con el tirante 3 con el tirante 1 por la gráfica, va a estar gobernado por la ecuación que podemos ver acá. Em, entonces, bueno, ¿no? Pasando a la siguiente parte de la teoría, podemos ver lo que es el flujo
subcrítico a través de estas transiciones súbitas, ¿no? Entonces, como ya mencionaba, han habido varios autores, entre ellos, por ejemplo, eh, Formica de 1955, un italiano que trató de una manera empírica, ¿no? Poder realizar estas mediciones tanto para contracciones como expansiones y poder más o menos modelar, digamos, ¿no? La situación para un caso subcrítico, ¿no? Acá podemos ver justamente el análisis de las secciones que hizo. Realizó los perfiles de flujo, ¿no? Y podemos ver bastante información pertinente, ¿no? Y evidentemente también fue dividido en tramos, ¿no? Que es lo que normalmente se hace en este tipo de cálculos. Y bueno, no, evidentemente, como ya mencionaba, ¿no? Esto era para casos de contracción y casos de expansión, ¿no? Entonces, a través de estas simulaciones que el autor realizó, se pudo encontrar justamente una variación para este coeficiente de energía, llamémosle, ¿no? Alfa, en las transiciones súbitas, tanto para las contracciones como para las expansiones, ¿no? Entonces, para eso él realizó, digamos, también una experimentación con respecto a las pérdidas de altura, o bueno, o digamos, también se puede llamar una variación de energía, bueno, justamente en estas transiciones súbitas, tanto para un caso de contracción, que es lo que podemos ver acá en la mano de izquierda, como para un caso de expansión, que sería el caso de la mano derecha, ¿no? Entonces, tanto esos dos resultados, también, digamos, acá ya se puede ver un poco mejor, porque aquí ya es de frente, ¿no? La variación de energía. Y bueno, de este análisis, él lo que puede obtener es estas ecuaciones, ¿no? Para expresar esa pérdida, tanto para lo que es contracción como para lo que es expansión. Entonces, para lo que es contracción, esta sería la ecuación, y para expansión, esta sería la ecuación. Ahora, estas ecuaciones que se han presentado son para canales cerrados. En el caso de que sean canales abiertos, el mismo autor sugiere utilizar el valor de este epsilon en base a los tipos de diseño que él presentó en la gráfica, bueno, que yo también presento en, en las gráficas mostradas anteriormente, varios valores de epsilon. Ahora, en el caso de lo que es la contracción, para los valores para esa constante K son varios, digamos, ¿no? Era un rango amplio por lo que escribe el autor, pero para ciertos casos de los tipos de diseño que él consideró, se pudieron obtener valores de 0.06 y 0.10 para justamente estos casos de estudio, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, digamos, bastante del método, perdón, de la teoría justamente de lo que es de este cambio, digamos, ¿no? De las transiciones súbitas, en diferentes contextos, se analizan de manera empírica y se contrastan con un análisis, con un estudio analítico, ¿no? Y de esa manera se va construyendo, eh, valga la redundancia, ¿no? La teoría sobre ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver otro caso, que es contracciones en flujo supercrítico, porque lo que anteriormente habíamos visto era subcrítico, ahora vamos a ver supercrítico. Eh, entonces, bueno, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando el flujo, digamos, ¿no? Atraviesa una contracción, eh, en la que las paredes, digamos, ¿no? Porque si uno pasa de una contracción, perdón, de una sección más ancha a una sección más pequeña, hay este espacio, ¿no? De una transición. Entonces, puede suceder que claro, las paredes laterales de la transición sean simétricas, ¿no? Es decir, las dos tengan la misma dirección, el mismo ángulo, si seguimos proyectando la dirección, digamos, de las secciones, de la sección ancha, por ejemplo, el ángulo que se forma entre las paredes va a ser el mismo. Entonces, justamente eso que va a hacer, que aparezcan ondas cruzadas, ¿no? Que, digamos, van a, como dice el nombre, van a cruzarse ahí en la transición. Y eso lo estudiaron dos autores, que son Ipen y Dawson, en 1951. Y bueno, dedujeron que dependiendo de este caso existían dos tipos de contracciones, las rectas y las curvas, ¿no? Entonces, las rectas, ¿a qué se refieren? ¿No? A qué es este caso que menciono, ¿no? En el que ambas paredes son simétricas, la transición, y se va de una sección, digamos, de mayor ancho a una sección de menor ancho. También está el caso de las curvas, ¿no? Como dice el nombre, se daría en caso de que hubiesen curvas, ¿no? Ahora, eh, lo que estos autores dedujeron es que el caso de las contracciones rectas era mejor que las contracciones curvas,
en términos de la altura máxima, que es un dato que también se usa para el diseño, ¿no? Es por ello que estos autores se dedicaron a analizar más que nada el caso de contracciones rectas. Para lo que es, y van a proponer un método que es el que justamente vamos a utilizar en el problema que proponemos en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Y bueno, y si se quisiese diseñar lo que es contracciones curvas, se puede hacer, pero bueno, se tiene que usar un modelo experimental o se puede utilizar el método de las características de una manera analítica, ¿no? Entonces, bueno, para realizar el método que proponen Lippen y Dawson, eh, es necesario, digamos, primero basarnos en esta figura. Entonces, esa figura es lo que yo ya, digamos, más o menos venía ejemplificando, que es, digamos, ejemplifica muy bien un contexto de contracción, ¿no? Pasamos de una sección más ancha a una sección más de menor ancho, y tenemos esta sección, llamémosle, de transición, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta sección? Que evidentemente, bueno, va a tener una longitud, esta transición. Las paredes, digamos, de, de la transición son simétricas, tienen la misma dirección. Por eso se ve aquí en el ángulo teta. Y tenemos también lo que son la dirección de estas ondas, digamos, ¿no? Que se forman en la transición. Que bueno, acá el autor lo denomina frente de choque. Y tiene evidentemente también una dirección, ¿no? Que es este ángulo beta. Entonces, ¿qué sucede? Estas, eh, estas ondas cruzadas, evidentemente, como dice el nombre, se van a cruzar en un determinado punto, y de ahí van a salir en otra dirección, más o menos como se escribe acá, ¿no? Del punto B al C' y del punto B al punto C. Evidentemente, una saliendo de A hacia B y otra de A' hacia B. Ahora, ¿qué sucede? Si uno realiza el cálculo con este primer gráfico, este de acá arriba, lo que va a suceder es que pasando los puntos, el punto D', o bueno, la sección D', llegando a la sección CC', se van a generar perturbaciones negativas, que lo que hace es, digamos, no nos da un resultado óptimo, digamos, ¿no? Para el diseño de lo que sería esta contracción. Algo que me olvidé de acotar es que, al igual que en los otros métodos, también acá se divide en secciones, es decir, la sección de mayor ancho le hemos llamado 1, la sección en transición lo hemos llamado 2, y la sección con menor ancho le hemos llamado 3. Es por eso también que acá se menciona una velocidad 1, una velocidad 2, un número de fruit 1, un número de fruit 2, un número de fruit 3. Entonces, ¿qué sucede? Lo que el autor menciona, o bueno, los autores sugieren para, digamos, eliminar, por así decirlo, de manera teórica, ¿no? Las perturbaciones, es ya no dirigir eh, las ondas luego de pasar por el punto B hacia C y C', sino es ahora dirigir esas ondas hacia D y D'. De esa manera se puede eliminar esas perturbaciones negativas. Y eso es lo que vemos acá en el gráfico a continuación, ¿no? Que lo que se está haciendo básicamente es traer, digamos, ¿no? Lo que estaba en C y C' hacia donde está D y D', ¿no? Y evidentemente tenemos ahí, ahora se ve mejor, digamos, la división, ¿no? De la sección 1, sección 2, sección 3, con el ángulo teta para las paredes laterales de la transición y el ángulo beta que gobierna las ondas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿no? Justamente eso es lo que se sugiere para poder, digamos, realizar un diseño óptimo de las contracciones. Y bueno, ¿no? También lo que el autor nos sugiere es, bueno, también, digamos, nos sugiere la siguiente fórmula, que es para calcular esta longitud, esta de acá, que va del punto A al punto D', que sería básicamente la longitud de la transición, que es simplemente el ancho de la primera sección menos el ancho de la segunda, de la otra sección, llamémosle, ¿no? La que no es transición, entre dos veces la tangente del ángulo teta, y el ángulo teta, como ya vimos, es la inclinación o bueno, la dirección de las paredes de la transición con respecto a una proyección tomando como referencia, ¿no? La dirección proyectada del canal, digamos, ¿no? Con mayor ancho.
Y bueno, ¿no? También sugieren una ecuación de continuidad que evidentemente sale de utilizar las variables que se ven ahí. Y también, bueno, y sabiendo, ¿no? Que la ecuación de continuidad, digamos, se refiere básicamente, relaciona lo que es caudal, velocidad y área en su versión más simple, y podemos obtener esta ecuación, digamos, ¿no? Que nos va a servir bastante, sobre todo para los cálculos en el problema. Entonces, bueno, ¿no? Estas ecuaciones que se sugieren, digamos, no nos garantizan un diseño, un mejor diseño, digamos, ¿no? Sobre todo porque estamos minimizando estas perturbaciones negativas. Y bueno, ¿no? Evidentemente, también lo que hay que asegurarse es que, como en este caso estamos hablando de supercrítico, tenemos que asegurarnos que nuestro número de Flood sea mayor a 1, ¿no? Entonces, eh, ahora, es recomendable controlar el valor, ¿no? de la división entre este Y3 y Y1, ¿no? Para que esté aproximadamente, ¿no? Entre 2 y 3. Y el valor, evidentemente, del Flood 3 debe mantenerse por encima del crítico, ¿no? Eh, y bueno, finalmente lo que hemos podido hacer es que también nos vamos a guiar de este gráfico que nos ayuda bastante porque nos relaciona el número de Flood con los tirantes Y2 y Y1, el valor de teta, que es la inclinación de, de- de las paredes de la transición, y también del ángulo beta 1, ¿no? Que es el ángulo de las ondas. Y vamos a ver cómo se utiliza la tabla. Entonces, bueno, una aplicación práctica, que es un problema, digamos, ¿no? También obtenido de la teoría sugerida, es justamente el que se menciona, ¿no? Diseñar una contracción recta, ¿no? Que es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que en este caso es el caso de estudio, que conecte dos canales rectangulares, ¿no? Uno de 6 metros de ancho y otro de 3 metros de ancho, ¿no? Y el caudal que va a atravesar va a ser de 20 metros cúbicos sobre segundo, y la profundidad de aproximación del flujo es de 0,5 metros, que básicamente lo que significa es que el tirante, ya vemos que vamos a considerar para la primera sección, es de 0,5. Entonces, bueno, aquí está la resolución y más o menos va de la siguiente manera. En primer lugar, bueno, sabemos, ¿no? Que tenemos el caudal de 20 metros cúbicos sobre segundo, tenemos la primera sección de 6 metros, la segunda sección de 3 metros, y la primera sección, por el dato, podemos asumir que el primer tirante va a ser de 0,5 metros. Em, y bueno, ¿no? Acá lo que tenemos es un bosquejo, ¿no? De más o menos del caso, digamos, ¿no? De una contracción, estamos pasando de un ancho mayor a un ancho menor. Y acá lo que tenemos, bueno, se ha dividido, ¿no? Evidentemente, como iba mencionando, iba diciendo siempre, ¿no? En lo que es una primera sección, la sección de la transición, que normalmente se le pone el número 2, y la última sección de menor ancho, que se le pone, bueno, por último, digamos, el número 3. Y los diferentes datos que tenemos que calcular, que son, bueno, la longitud, el ángulo teta de las paredes laterales, y el ángulo beta, que nos va a dar la dirección justamente de las ondas cruzadas. Y acá, evidentemente, como ven, ya le estamos uniendo de frente a lo que se mencionaba en la teoría de los puntos, bueno, el punto D y D', pues, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar la típica ecuación de caudales igual a velocidad por área. ¿Por qué? Porque con este dato vamos a poder hallar cuánto es la velocidad 1, digamos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad en la sección con mayor ancho? Entonces, con ese dato, perdón, sabiendo lo que tenemos que hacer, entonces simplemente operamos, ¿no? Para hallar el área primero, necesitamos el ancho de la primera sección y el tirante, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, el ancho es 6, el tirante es 0,5, tendremos el resultado 3 metros cuadrados. Después lo que hacemos es despejamos en la ecuación de caudal y tenemos para obtener la velocidad lo que nos va a requerir que dividamos el caudal entre el área, y tendríamos lo que es 20 entre 3, que nos saldría 6,67 metros por segundo. Ahora, con ese valor podemos ingresar a la ecuación del número de Flood, que como ya veníamos diciendo es simplemente velocidad entre raíz cuadrada de aceleración de la gravedad por el tirante. Ahora, y como ya también hemos mencionado antes, esta ecuación solo se da para este caso en el que estamos viendo canales rectangulares. Si no, digamos, la ecuación va a cambiar, porque si no se conoce, digamos, ¿no? O digamos, es otro tipo de sección, tendría que ser velocidad sobre raíz cuadrada de aceleración de la gravedad por el área hidráulica entre el espejo de agua, ¿no? Eh,
Y bueno, pero en este caso estamos hablando de una sección rectangular, así que tenemos lo que es la velocidad, 6.67, entre la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad, 9.81 por 0.5, el tirante, nos da un número de Flood de 3.01 para la primera sección. Entonces, bueno, lo que hacemos a continuación, ya que tenemos el primer Flood de la sección más ancha, es vamos a asumir un valor para lo que es el tirante 3 entre el tirante 1, que va a ser igual a 2. Ahora, como decía la teoría anteriormente, es recomendable que este número esté entre 2 y 3, así que estamos bien porque estamos asumiendo entre 2 y 3, pero podría haber sido cualquier número entre 2 y 3. Entonces, lo que vamos a utilizar es la ecuación de continuidad que sugería la teoría, que digamos era la que estaba unas páginas arriba, que es esta, ¿no? De el primer ancho entre el tercer ancho, llamémoslo así, entre entre el tirante 3 sobre el tirante 1, elevado a 3 medios por el fruit 3 entre el fruit 1. Entonces, como tenemos todos esos datos, excepto el fruit 3, lo que vamos a hacer es despejar simplemente, no reemplazar y despejar. Entonces, reemplazamos acá el dato de 6, el dato de 3, el dato de 1, y bueno, acá podremos haber reemplazado de frente el 2, pero bueno, digamos, haciendo un poco de álgebra, podemos suponer que asumiendo esto, el y3 sería 2, al conociendo y1 que es 0.5, pero básicamente es como si hubiera puesto acá 2. Y acá tenemos el fruit 3 sobre el fruit 1 que lo hemos calculado anteriormente. Entonces, acá sí lo que hay que verificar siempre es que el fruit 3 nos salga mayor a 1 porque estamos en un caso supercrítico, ¿no? Entonces lo verificamos y estamos bien. Ahora, el siguiente paso es ahora asumir un valor para esa inclinación de las paredes transversales. En este caso yo empecé asumiendo un valor de 20 grados y bueno, sé el valor de mi fruit 1, que en este caso es 3.01. Entonces, con esos valores vamos a ingresar a esta gráfica de acá. Y en esta gráfica de acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? De este lado vamos a encontrar los valores de teta que están en este eje. Acá vamos a encontrar los valores de fruit 2, que es lo que vamos a buscar hallar ahora. Y estas curvas representan el valor de fruit 1, que es lo que podemos ver acá. Entonces, va a ir desde fruit 2, 12, 10, 8, 6, y sucesivamente en varias curvas. Entonces, con el valor de 20 y con el valor de 3 entramos y vamos a obtener el valor de 1.8 para el fruit 2. Entonces, con ese valor de 1.8 que está en este eje de acá, nos vamos a ir ahora a este gráfico que está acá a la derecha, con el valor que ya hemos hallado de fruit 2, y vamos a intersectarlo con la recta de fruit 1, que sería cualquiera de estas que están acá, ¿no? Entonces, intersectamos esos valores, intersectamos este 1.8 con el valor del fruit, que para mí en este caso fue de 3, y nos va a dar un valor que acá, en este eje, es para el tirante 2 entre el tirante 1, nos va a dar un valor de 2.3. Ahora, nosotros no solo necesitamos esos valores, sino que también necesitamos saber, digamos, ¿no? Cuál es la relación de ese tirante 2, no solo con el tirante 1, sino también con el tirante 3. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar exactamente el mismo gráfico, solo que vamos a cambiar. Ahora, con el mismo ángulo, vamos a entrar al gráfico, pero para nosotros ahora, lo que sería el eje donde está Y2 sobre Y1, ahora para nosotros va a ser Y3 sobre Y2. Y el fruit 1 para nosotros ahora va a ser como el fruit 2, y el eje del fruit 2 ahora va a ser para nosotros como el fruit 3. Para de esa manera poder hallar lo que es el tirante 3 entre el tirante 2 y el fruit 3. Entonces, de esa manera hacemos exactamente el mismo procedimiento en este gráfico, entramos con el 20, pero como ya hemos dicho, ahora asumiendo que este eje de acá es el fruit 3 y que las líneas ahora representan al fruit 2 y ya no el fruit 1, intersecamos y obtenemos el valor para fruit 3 de 1. Y que bueno, estamos ahí, digamos, ¿no? Porque estamos prácticamente o es más, no sería un valor conveniente, pues, ¿no? Porque prácticamente es igual a 1 bueno, es igual a 1 y no mayor a, no mayor a 1 como debería ser. Y con ese mismo valor vamos a hallar lo que es para nosotros ahora el tirante 3 es el tirante 2, asumiendo que esas curvas también ahora ya no son fruit 1, sino ahora son fruit 2. Entonces, intersectando esos valores, nos va a salir que nuestro tirante 3 entre tirante 2 va a ser 1.8. Entonces ahora, evidentemente, ya desde este punto podemos ver que vamos a tener un problema porque nuestro fruit 3 nos ha salido igual a 1 y no debería salirnos igual a 1, o debería salirnos mayor a 1. Entonces,
Ahora, pero también donde vamos a ver que, digamos, hemos elegido mal, en todo caso, no el ángulo, es por qué. Cuando realicemos la multiplicación entre nuestro y2 entre y1 que hemos hallado al principio, por este último que hemos hallado, que es y3 entre y2, nos debería dar y3 sobre y1. Ahora, para saber que el ángulo que hemos asumido está bien, esta división de y3 entre y1, que digamos, esos valores ahora lo hemos hallado mediante la gráfica, debería ser igual al valor que asumimos al principio de y2, que es este que está acá. Porque nosotros hemos asumido en ese momento que y3 entre y1 va a ser igual a 2. Entonces, evidentemente acá nos damos cuenta que esa multiplicación nos da que nuestro y3 sobre y1 va a ser 4.14 cuando debería ser 2 o aproximarse a 2. Entonces, como no es igual, tenemos que seguir iterando. ¿Y eso a qué se refiere? Vamos a cambiar los ángulos, vamos a mantener nuestro fruto 1 porque se lo hemos calculado, pero variando el ángulo vamos a obtener varios valores de y2 entre y1, de fruto 2, de y3 entre y2, de fruto 3 y finalmente de la relación entre y3 y y1. Y lo que tenemos que hacer es ir así, realizando exactamente el mismo procedimiento que he explicado hace poco, cambiando nada más el ángulo, entrando a la gráfica, para obtener un valor, finalmente, una división que sea aproximada al valor que asumimos. En este caso, yo fui probando, bueno, como ya hemos visto, probé con 20, ahí probé con 10 de 2.7, finalmente probé con 8 y ahí se acercó bastante, ¿no? Que es 2.025, que se aproxima a 2, digamos, ¿no? Entonces puedo quedarme con ese valor. Entonces, sabiendo que estoy próximo al valor, y ahora acá podemos ver, ¿no? Que los valores son mucho más consistentes en cuanto a los fruit, y bueno, las relaciones nos han servido básicamente para constatar, ¿no? Lo que hemos asumido. Y finalmente hemos encontrado el ángulo aproximado, que es de 8 grados. Entonces, luego de haber encontrado el ángulo, podemos encontrar la longitud. Y bueno, evidentemente no lo podemos hacer antes porque esta ecuación de la longitud, que también nos sugiere la teoría, depende evidentemente del ángulo, digamos, de la inclinación de las paredes laterales. Entonces, lo que hacemos simplemente es introducir eh, los datos que ya tenemos en la fórmula, como vemos ahí, que es simplemente la longitud es igual a los anchos, digamos, 1 y 3 sobre 2 veces la tangente del ángulo de las paredes. Reemplazamos los valores y nos da la longitud, que es 10.67 metros. Y por último, ya también lo que podemos hacer es, utilizando exactamente el mismo gráfico y ahora ya sabiendo, digamos, los valores los valores de teta y los valores también del fruit, podemos hallar también el valor del beta 1, que sería el ángulo de las ondas cruzadas. Entonces, acá simplemente entramos al gráfico con los valores, hallamos nuestro ángulo, que sería 28. Finalmente, lo que hacemos es diseñar la contracción, que lo que sería básicamente es, bueno, resaltarnos que tenemos el ancho de 6, el ancho de 3 metros, bueno, 6 en 3 metros, las secciones que tomamos, ¿no? Que fue de 6, bueno, perdón, que fue de 1, 2 y 3, 1 para el de mayor ancho, 2 para transición y 3 para el menor ancho. Y con los datos que ya tenemos, ¿no? El ángulo de las ondas cruzadas, el ángulo de las paredes laterales y la longitud de la transición. Acá también, por si acaso, no es un resumen de los tirantes, aproximados, evidentemente, porque como ya vimos, el método, digamos, se basa, como es gráfico, digamos, no, hay bastante, digamos, como dice la palabra, es una aproximación, digamos. Entonces se ha aproximado esto y también se han aproximado lo que son los valores de fruit 2 y de fruit 3. Entonces, bueno, eso sería en todo caso con respecto al método. Eh, Me parece que es un método bastante interesante, sobre todo para el diseño, digamos, no rápido de contracciones rectas. Eh, Sin embargo, como ya mencionaba, considero que esta parte, ¿no? De mirar los gráficos, de más o menos tantear los valores, hace que, bueno, claro, evidentemente, como también mencionaba anteriormente, no constantemente se está mejorando, ¿no? La teoría, digamos, todo lo que se sabe sobre el flujo rápidamente variado, ¿no? Las transiciones súbitas, ¿no? En este caso, las contracciones rectas. Pero bueno, ¿no? Son resultados aproximados que evidentemente serán subjetivos en cuanto a lo que ve cada uno, digamos, ¿no? Para mí, por ejemplo, fue 1.35, para alguien más puede ser 1.4, ¿no? O 1.3, digamos, ¿no? Entonces,
pero evidentemente el valor debería estar próximo, ¿no? Digamos, si a mí me salió 1.35 y a alguien 1.4, ya es muy diferente a que a alguien le salga pues 1.7, pues, ¿no? Entonces, eso en todo caso de mi parte, ojalá se haya entendido, haya sido una explicación amena, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.